La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Así es, la iglesia no se detiene. Y por eso aquí estamos y aquí seguiremos. Para mí es una alegría inmensa poder compartir con todos ustedes el mensaje de Dios, la palabra de Dios en esta noche. Te invito a que allí donde estás cierres tus ojos y vamos a elevar a Dios una oración. Amantísimo Dios, te damos gracias. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, tan fiel. Tú eres nuestro Dios y eso nos llena de confianza, eso nos llena de alegría. Qué bueno es poder acercarnos a tu presencia tal y como somos. A través de estos medios, de los medios digitales, podemos reunirnos, Señor, podemos estar juntos y en armonía, juntos para escuchar tu voz. Es por eso que hemos entrado a esta transmisión, es por eso que hemos dispuesto nuestros celulares, computadores, televisores para ver este estreno, porque nosotros deseamos escuchar tu voz. Hoy, Señor, disponemos nuestros corazones para oírte hablar. Disponemos nuestros corazones al escrutinio de tu palabra, para que con tu luz nos haga ver lo que hay dentro de nosotros. Y te rogamos, danos la fe necesaria, no solo para escuchar tu palabra, sino también para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy estamos cumpliendo exactamente 4 meses de estar en cuarentena. ¡Woo! ¡Celébralo, curramba! No, en realidad nuestro gobierno ha tomado una de las medidas más estrictas y duraderas de todo el mundo con el deseo de lograr disminuir la curva de contagios. Además de esto, continuamos con las medidas estipuladas para cuidarnos y para cuidar también a otros, como lavar continuamente nuestras manos, como el uso del tapabocas y la que personalmente más me ha costado, el distanciamiento social. Yo soy una persona que abraza. De hecho, una vez recuerdo que abracé hasta una persona que no iba a abrazarme a mí. La persona venía con emoción. Yo venía bajándome de un púlpito y la persona, yo la conocía, pero no éramos muy cercanos ni nada. Yo sí vi que la persona me veía y dijo como que hola, y abrió los brazos y yo salí, me enganché y hola. Cuando veo, estaba saludando a la persona que venía detrás de mí. Todavía lo recuerdo y todavía me da pena. Pero es que yo soy así, a mí me gusta abrazar. A mí ese cuento de andar saludando que con el codo no me gusta, eso no va conmigo. Pero, yo lo entiendo y además tengo la plena certeza de que todo esto pasará muy pronto. A partir del sábado 11 de julio, que la Iglesia de Cristo se reunió para orar por el departamento, ya ustedes y yo hemos visto en las noticias testimonios de lo que Dios está haciendo. Hemos visto
que la curva ha comenzado a descender y va a seguir descendiendo, porque nuestro Dios es fiel y Él siempre se glorifica en los momentos más difíciles. Él nos llevó hasta ese punto para mostrar su gloria. Y tengo completa certeza de que esto seguirá mejorando, de que seguiremos viendo a Dios obrar y que muy pronto, muy pronto, ustedes y yo nos volveremos a ver y nos volveremos a abrazar. Creo que no es fácil vivir en distanciamiento por el simple hecho de que no está en nuestro diseño. Nosotros fuimos creados para relacionarnos, para vivir en sociedad. Ese es nuestro diseño. Así que no es fácil sentirse lejos de los que amas. Y no puede ser fácil. Nunca va a ser fácil para nosotros ese sentimiento. Esto me ha hecho recordar con un poco de compasión a un personaje que experimentó una sensación de distanciamiento con alguien con quien nunca debió sentirla. Un personaje que no solo en ese entonces, sino el día de hoy, sigue siendo tratado con cierto distanciamiento social por parte de muchos de nosotros. Lo vemos porque su nombre no hace parte de la lista de nombres que pensamos cuando estamos considerando cómo se va a llamar nuestros hijos. Por lo menos no hace parte de la lista de nombres posibles para Kay y para mí. Por lo menos no. Y sé que para muchos tampoco. Este personaje lo tenemos en ese distanciamiento debido a una acción que ni él, ni al parecer nosotros hemos podido perdonar. Les estoy hablando, por supuesto, de Judas Iscariote, el traidor. Así lo conocemos. El problema es que como tal lo tratamos. Lo seguimos tratando hoy de esa manera. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero invitarte a acercarnos un poco a la vida de Judas y ver qué tiene para enseñarnos. Sí, me escuchaste bien. Hoy vamos a aprender de la vida de un hombre que más que un traidor, quiero que lo veamos hoy como lo que realmente fue, un oportunista. Para eso te voy a pedir que abras tu Biblia o que vayas a tu Biblia al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16. Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16. Mientras lo vas buscando, te voy recordando, porque este es un buen momento para hacerlo, que a nosotros nos alegra mucho que tú estés conectado con nosotros. Nos alegra mucho saber que estás allí, porque eso nos demuestra que vale la pena seguir trabajando, que vale la pena seguir honrando a Dios, que vale la pena seguir haciendo el esfuerzo de llevar el mensaje, porque hay una iglesia que lo está escuchando y que lo está poniendo en práctica. Así que si puedes, tómale una foto a la pantalla, haz un pantallazo y etiquétanos, sube esa imagen y etiquétanos, @mielcamino, y nosotros estaremos viéndola, estaremos alegrándonos de que tú estés allí y también estaremos reposteándola. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16, dice así: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Las personas oportunistas siempre están buscando la manera de obtener más riquezas. Judas Iscariote vio en Jesús y su llamado al discipulado esta oportunidad, la oportunidad de enriquecimiento. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos a quienes
Jesús escogió. ¿Lo escuchaste bien? Jesús escogió. No tenemos problema con que Jesús haya escogido a los demás, a los 11 discípulos restantes. No tenemos problema con eso. Decimos, sí, eran imperfectos, pero Él también me escogió a mí y yo soy imperfecto. Pero Judas hacía parte. Judas hizo parte de los 12 discípulos. Había una multitud de seguidores de Jesús. Había muchas personas que querían seguir a Jesús, que andaban pendientes de para dónde Él iba, de para dónde cogía, de las enseñanzas que Él estaba dando. Y de toda esa multitud, Jesús escogió a 12. Entre esos 12 estaba nuestro personaje de hoy, Judas. Estos 12, Judas y los otros 11, tuvieron la oportunidad de estar más cerca de Jesús. Era a ellos a quienes Jesús, por ejemplo, les explicaba las parábolas. Era a ellos a quienes Él les decía cuáles eran las verdades del reino más así explícitamente. Y es que la palabra discípulos viene del griego matetes, que es la raíz de machetero, porque copia todo. Ok, no, mentira, eso es mentira. Pero sí significa aprendiz. La raíz de esta palabra en realidad indica un pensamiento que va acompañado de un esfuerzo. Esto me pareció muy bonito. O sea, esto se expresa, se dice que alguien es un discípulo cuando sigue la enseñanza de otro. No solo cuando la aprende, sino cuando es un partidario, cuando hace parte de lo que esa persona está enseñando. De ahí que a los discípulos se les conoce como imitadores de su maestro. Judas era un imitador de Jesús. Judas tuvo la oportunidad, además, de ser enviado junto a los demás para predicar y recibió el respaldo y la autoridad por parte de Jesús para hacerlo. Lucas lo dice en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder. Ok, a los 12, es decir, Judas estaba allí. Y miren lo que dice que hizo Jesús. Les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Judas tenía autoridad para expulsar demonios. Judas tenía autoridad para sanar enfermos y tenía el respaldo del Señor Jesús. Judas Iscariote, además, contaba con la confianza de Jesús, del grupo. Él era quien estaba encargado del dinero de los discípulos. Aparentemente él era quien estaba encargado de comprar las cosas necesarias para el grupo de los discípulos, para Jesús, para donar a los pobres. Él tenía esas funciones dentro del grupo. Pero Judas era ladrón y se aprovechaba de su condición de tesorero. Versículos antes de los pasajes que estuvimos leyendo, encontramos esta historia en donde una mujer derrama sobre Jesús un costoso perfume y Mateo dice que los discípulos comenzaron a criticarla, a decir que eso es un desperdicio, ese dinero hubiésemos podido tenerlo y dárselo a los pobres, hubiésemos podido ayudar a otros, y Jesús los reprende. Pero en Juan encontramos esta misma historia, pero Juan sí nos aclara quién era el vocero de los discípulos en ese momento. Y él dice que fue Judas Iscariote quien dijo, esto fue un desperdicio. Pero más adelante, el mismo Juan, en el capítulo 12, versículo 6, nos explica algo y nos da a ver un detalle. Y él dice, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Ay, Judas. Si ustedes consideran que eso está mal, escriban ahora mismo en sus comentarios. Ay, Judas. Ay, Judas. Él vio esa oportunidad, pero no fue la única que vio. Desprenderse de alguien o algún grupo para adherirse a otro según convenga
es algo que los oportunistas saben hacer muy bien. Hubo un momento en el que Judas Iscariote tomó una decisión similar cuando creyó haber visto la oportunidad ideal para hacerlo. La oportunidad de desprendimiento. Los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo, por envidia, querían matar a Jesús. Vemos que el relato nos dice que Judas fue hacia donde los principales sacerdotes. Judas fue hacia donde ellos. ¿Por qué? Porque él sabía. Estos hombres, los principales sacerdotes, literalmente se reunían para decir, ¿cómo matamos a Jesús? Tremendo. Era que hacían reuniones para cuadrar cómo iban a matar a Jesús. Y decían, no, espérense, pero en la Pascua no, porque la gente se nos alborota. No, tiene que ser en otro momento. ¿Qué vamos a hacer? O sea, era reunirse para descubrir cómo acabar con la vida de alguien. Tremendo lo que puede hacer la religión. Tremendo lo que puede hacer la religiosidad. Puede reunir a personas de ese mismo carácter para ver cómo acaban con la vida de otro. ¡Qué cosa tan terrible! Y Judas sabía esto. Judas sabía del deseo de los principales sacerdotes. Y él vio allí una oportunidad. Él dijo, voy a sacar provecho de esta situación. Voy a acercarme a ellos y voy a ver qué tienen para ofrecerme. Sus palabras fueron, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Es decir, yo estoy dispuesto a entregar a la muerte al Hijo de Dios si ustedes me ofrecen algo bueno. ¿Cuánto tienen para darme? ¿Qué precio le van a dar a mi traición? ¿Qué me ofrecen? ¿Cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? El precio estaba saldado y el acuerdo estaba hecho. 30 piezas de plata. 30 piezas de plata fue el acuerdo. Yo me puse a investigar porque no entendía, ¿y eso qué significa? Y esta era la suma que un hombre debía pagar si su buey, su vaca, su toro, corneaba al esclavo o la esclava de otro. Él debía pagarle al dueño de ese esclavo o de esa esclava 30 piezas de plata. Fíjense que no era si mataba a la mujer del otro o si mataba a los hijos del otro, sino a los esclavos, que no tenían mucho valor para ese entonces. Hoy en día eso equivaldría escasamente a poco menos de un salario mínimo. Poco menos de eso. O sea, la vida de Jesús equivaldría a lo que hoy es un salario mínimo. Pero no es tanto ese valor lo que importa, sino lo importante es el valor profético de esa suma. Porque de esa manera, con 30 piezas de plata, se estaba cumpliendo la profecía que encontramos en Zacarías 11:12, que dice, así que les dije, palabras de Dios, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos, el pueblo de Israel, valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Definitivamente, qué poco valor tenía la vida de Jesús para estos hombres y para Judas, que aceptó esa cantidad, 30 piezas de plata. La Biblia dice que a partir de ese momento, Judas buscó la oportunidad, y el término que utiliza es que buscó la oportunidad apropiada, conveniente para él, para poder entregarles a Jesús. Y él encontró la oportunidad. Jesús y los discípulos solían reunirse en un huerto de olivos. Él lo sabía porque él estaba en esas reuniones. Así que Judas sabía que Jesús iba a estar allí con sus discípulos. Y él cuadró todo. Se armó con los principales sacerdotes. Ellos le dieron personas que hacían parte de la guardia del templo, le dieron soldados romanos, gente con antorchas, con linternas, armadas, gente con palas y espadas. Y dijeron, vamos a ir al huerto de los olivos porque ahí va a estar Jesús. Y él les dijo, les voy a dar una señal.
a quien yo bese, ese es Jesús. A quien yo me acerque y le dé un beso, a ese tienen que capturar. Ay, Judas. Si consideras que lo que hizo estuvo mal, escribe ahora mismo, otra vez. Ay, Judas. Y es que esa fue la oportunidad, las oportunidades que él vio, pero hubo una que no vio. Y es que pocos oportunistas ven la oportunidad de reconocer sus errores a tiempo, porque parece que cuando lo hacen, cuando se dan cuenta de que su estilo de vida es demasiado dañino para ellos y para otros, ya es demasiado tarde. Casi siempre es en el lecho de su muerte que dicen: yo no debí aprovecharme de estos negocios, no debí hacer esto, no debí hacer esto otro, debí enfocarme en mi familia, en Dios. Es demasiado tarde. A diferencia de los otros 11 discípulos, Judas no vio una oportunidad maravillosa que se le ofrecía, la oportunidad de arrepentimiento. Jesús fue llevado hacia donde estaba el sumo sacerdote con los demás principales sacerdotes. El sumo sacerdote de ese entonces era Caifás. Ellos consiguieron muchos testigos falsos que hablaran en contra de Jesús, que dijeran falsos testimonios, pero no podían encontrar nada en contra de Jesús, porque nuestro Señor Jesús era, es y siempre será inocente, 100% santo, 100% puro. No hay pecado en Él. No había manera que ellos encontraran una falta en Jesús. Así que terminaron diciendo que Él era un blasfemo, porque Jesús hablaba con verdad. Y Jesús reconoció que Él era el Hijo de Dios y que Él estaría a la diestra del Padre reinando. Y para ellos esto fue una blasfemia, y recordamos ese escándalo y todo ese drama que armaron, así rompiéndose las vestiduras y gritando: eres un blasfemo. Y los principales sacerdotes, los líderes religiosos, comenzaron a escupirle, a abofetearle, a burlarse de él. Cuando Judas se enteró de todo esto y se enteró de que lo habían condenado a muerte por ser supuestamente blasfemo, la Biblia dice que Judas se llenó de remordimiento. Y esto es muy importante. Hay que tener atención a esto. No dice que él se arrepintió de lo que había hecho, sino que se llenó de remordimiento. Una tristeza profunda, y quiso devolverles las 30 piezas de plata, declarando que él había pecado al traicionar a un hombre inocente. Él sabía que Jesús era un hombre inocente y que había traicionado al dador de la vida. Pero ellos le dijeron: no nos importa. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Allá tú. Él tiró las monedas de plata al suelo y salió de allí y terminó ahorcándose. Porque eso es lo que causa el remordimiento. El remordimiento te lleva a ahorcarte. El arrepentimiento te lleva a aferrarte a la gracia y el amor de Dios. Judas no pudo tolerar esto. Salió de allí y se ahorcó. Qué triste final para un hombre que fue discípulo de Jesús, para un hombre que caminó con Jesús, que aprendió de él. El gran remordimiento que llenó el corazón de Judas no le permitió ver la oportunidad de volver a Jesús. Jesús sabía muy bien quién era Judas. Jesús sabía que él era quien lo iba a traicionar. Y aún así lo llamó para pertenecer al grupo de sus 12 discípulos. Qué tremendo esto. Jesús lo sabía muy bien. De hecho, al acercarse el momento de su muerte, el mismo Jesús le dijo a Judas: haz lo que tienes que hacer. Hazlo. Y a mí me impresiona esto. El día en que fue traicionado
por Judas, Jesús lo llamó, le dijo a Judas Iscariote, y no lo hizo de forma sarcástica, porque el término tiene que ver es un término bondadoso, es un término cariñoso. Él le dijo, amigo, amigo mío, dice Mateo 26, versículo 50, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. ¡Wow! Eso tuvo que golpearle directo al corazón a Judas. Amigo mío, aquel que estaba siendo traicionado. Y esto es un mensaje para nosotros. Jesús sabía quién era Judas y aún así no lo apartó. Aún así Jesús le dio también a él autoridad, también a él le enseñó, también a él le lavó los pies. Ese es nuestro Jesús, que sabiendo que lo estaba traicionando, le sigue diciendo amigo. Es como si Jesús le estuviera diciendo, Judas, esto tú lo tienes que hacer. Esto tiene que pasar, lo sé, tiene que pasar. Pero no olvides, después de este momento, no olvides que tú y yo podemos seguir siendo amigos. ¡Wow! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta gracia! Ese es nuestro Dios, el Dios de toda gracia. ¡Aleluya! Yo estoy seguro que Jesús hubiese podido, sin ningún problema, aceptar a Judas de vuelta. Sin ningún problema, Jesús hubiese podido restaurar su relación con Judas. Estoy seguro de eso. Y hoy tendríamos tal vez uno de los evangelios más maravillosos de todos. El evangelio de la gracia. De alguien que traicionó a Jesús y aún así recibió el perdón y la misericordia de él. Estoy seguro que Jesús lo hubiese hecho. Creo que a quienes sí les hubiese costado sería a los discípulos de Jesús. Tal vez para ellos no hubiese sido tan fácil. Y lo vemos en que cuando ellos hablan de Judas, cuando lo presentan entre los 12 discípulos, todos lo hacen de una manera similar. Todos se refieren a él diciendo, quien después lo traicionó. Tremendo. En los evangelios lo vemos. Todos los evangelios lo hacen de esa manera. Mateo 10:4, hablando de los discípulos, dice Simón el celote, Judas Iscariote, entre paréntesis, quien después lo traicionó. Marcos 3:19, dice Judas Iscariote, entre paréntesis, quien después lo traicionó. Lucas 6:16, Judas, hijo de Santiago, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Y Juan, capítulo 6, versículo 71, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Discípulos y los evangelios lo recuerdan de esa manera. Tú y yo lo recordamos de esa manera. Y por eso es que nos cuesta sentir empatía con este personaje, porque nos sentimos muy distanciados de él. Pero, ¿en realidad lo estamos? Te invito a que lo revisemos. El oportunismo que caracterizó a Judas sigue vigente el día de hoy. No está tan distante de lo que vemos hoy, por ejemplo, en la política, que muchos prometen muchas cosas, se toman muchas fotos porque fotos es igual a votos, obtienen un beneficio. Entre más fotos, más votos. No está tan distante y vamos a acercarlo un poquito más cuando pensamos en gente de negocio, gente que tiene empresas, quienes buscan la forma en la que ellos o sus empresas se vean beneficiadas sin importar el costo, sin importar lo que esto traiga para otras personas. Y no hay ninguna distancia si lo vemos y lo comparamos con lo que muchos de nosotros hacemos. Muchos de nosotros seguimos a Jesús solo por los beneficios que eso nos trae. Nos da cierto reconocimiento,
buena reputación ante la gente, porque nos ven como personas espirituales y con un respaldo divino. Porque en estos días que porque va a dejar de haber, hubo tanta crisis, mucha gente se nos acercaba a decir, oren por nosotros, oren por mí, oren por mi familia, a ustedes Dios los escucha. Y eso se siente bien. Porque por causa de la misericordia y el amor de Dios, Él nos sana, nos prospera, nos protege. En honor a la verdad, ser cristianos el día de hoy en nuestro país es una realidad que sigue siendo bien vista por muchos. Tú y yo no tenemos ninguna persecución por ser cristianos. Se burlan de nosotros en redes sociales. Hay gente a la que están matando por decir que son cristianos. La vida de Judas nos hace reflexionar en la necesidad que tenemos nosotros como discípulos de Cristo de aprender a seguir a Jesús solo por quien Él es y no por los beneficios que podemos obtener de Él. La pregunta en esta noche sería, si seguir a Jesús significara un riesgo real de perderlo todo, hasta la vida, tú y yo estaríamos dispuestos a seguir llamándonos cristianos. ¿Estaríamos dispuestos a seguir diciendo que creemos en Jesús, que somos sus discípulos? ¿O solo lo seguimos porque las cosas están bien? Todos estamos de acuerdo en que lo que Judas hizo fue algo terrible. Entregar a muerte al ser más amoroso que ha vivido sobre la faz de la tierra. Y además, por tan poco. ¿Cómo pudo ser capaz? Nos preguntamos, ¿cómo pudo traicionar a Jesús? Sin embargo, esta actitud de Judas tampoco es tan inusual cuando la comparamos con otras muy similares. No está tan distante de algunos políticos, empresarios y gente influyente quienes están dispuestos a cambiarse de bando si les parece mejor, si les resulta mejor. Lo hacen con tanta facilidad solo porque ahora es mejor estar a favor de quienes hace un tiempo parecían no querer compartir ni siquiera el oxígeno. Mi esposa y yo hace unos días lo hablábamos, decíamos, es que eso es lo que sucede. Apoyo a esta persona porque estoy en un puesto de autoridad con él, pero apenas sale esta persona, entonces, no, ya yo empiezo a sacarle los trapitos al aire y empiezo a decir, no, si ustedes supieran, porque eso me da beneficios con los nuevos dirigentes, con los que están ahora en la rosca, porque yo me tengo que meter en esta. No está lejos de eso, pero está menos distante de muchos de nosotros que estaríamos dispuestos a traicionar a Jesús dependiendo de qué tanto nos ofrezcan. Algunos de nosotros somos tan oportunistas como Judas. Estamos en Cristo mientras todas las cosas estén bien, pero cuando algo parece ser mejor, lejos de Dios, estamos dispuestos a traicionarlo. Tal vez no entregamos físicamente a Jesús, pero sí lo traicionamos cuando decidimos deshonrarlo solo porque nos conviene, solo porque nos ofrecen un mundo más placentero, solo porque nos ofrecen más poder, más influencia, porque esto equivaldría a tener más dinero quizás. ¿Acaso no es esto lo que sucede cuando estamos en el carro, en la carretera, y se nos olvida traer los papeles? Se nos quedaron en la casa los papeles. Y preciso, porque es que parece que fuese mandado por Dios, preciso nos frena el tránsito. Y empieza la colaboradera.
que yo te colaboro, que tú me colaboras, que colabórame. Y entonces estamos allí, somos seguidores de Jesús, discípulos de Cristo, honestos. Pero espérate un momento, Jesús. Salario mínimo, 50,000 pesos, me conviene más. En este momento no me conviene tanto ser cristiano. Espérate un momento, Jesús. Después tú y yo arreglamos, pero déjame que yo haga esta negociación. ¿No es eso lo que sucede cuando en el trabajo firmamos documentos con cifras que no son ciertas? Porque es que podemos perder el trabajo. Jesús, podemos perder el trabajo. Yo no voy a perder mi relación contigo, Jesús. Solo es este momento. Espérate un momento. Déjame traicionarte solo este momento. Y traicionamos lo que creemos y a quien decimos creerle. Jóvenes que me escuchan, en los exámenes, ¿hacemos machete? Estudiamos, nos esforzamos, decimos todo lo que dice la Biblia, todo lo haré como para el Señor, o decimos, espérate, pero sí, es para el Señor, pero por si las moscas, yo me guardo aquí la cuestión. Casados, casadas, ¿cómo es nuestra relación con el sexo opuesto? ¿Tenemos conversaciones de doble sentido, conversaciones de un tono alto? Hombres y mujeres, ¿cuidamos lo que estamos viendo, escuchando en internet o en la televisión? O también como Judas, en esos momentos le decimos al Señor, espérate un momento, tú quédate aquí. Y hablamos entonces con Satanás, con el mundo y le decimos, ¿cuánto tienes para ofrecerme? ¿Cuánto me pagarás por traicionar mis convicciones? ¿Cuánto me darás por dejar de vivir de forma coherente con lo que creo? Cada vez que tú y yo optamos por lo que el mundo y Satanás nos ofrece, en vez de honrar a Dios, tenemos la misma actitud que tuvo Judas. La pregunta sería, ¿tiene precio nuestra traición? ¿Hay algo que el mundo pueda ofrecernos como pago para que le demos la espalda a Dios? Y si es así, tú hoy, al igual que yo, tú y yo necesitamos entregar ese algo delante de Dios. Necesitamos, como hizo Judas, pero con un arrepentimiento genuino, tirar a un lado todo lo que nos puede ofrecer el mundo y Satanás para decir, yo jamás le daré la espalda al Señor. Además, el remordimiento que llenó el corazón de Judas y lo llevó a tomar tan trágica decisión de quitarse la vida, no está para nada distante de los corazones el día de hoy. Y de hecho, sigue haciendo estragos, sigue haciendo desastres. Hay muchas personas que sienten tanta tristeza y tanto remordimiento que creen que Dios los ha rechazado para siempre y no se atreven a buscar su perdón. Estas personas, por el contrario, se hunden cada vez más en vicios, pecados, ataduras, siguen hundiéndose en sentimientos negativos que no los llenan, no los pueden llenar, porque nada puede llenar al ser humano como Jesús. No los llenan y por el contrario los llevan cada vez más lejos de Dios. E incluso algunos de ellos han pensado, movidos por ese remordimiento, por esa tristeza, han pensado en quitarse la vida como solución
a sus problemas. Pero hoy yo vengo aquí a hablarte de parte de Dios. Y hoy yo vengo a decirte, vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. Mientras haya Dios, hay esperanza. Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan lejos te sientas de Dios. Dios hoy está aquí y está dispuesto a perdonarte, a levantarte, a restaurarte en esta hora. No corras más de Dios, corre a Dios. No corras más de Cristo, corre hacia Cristo. No huyas más. Esto es para ti, que has pensado que todo acabó. No se ha acabado. Dios no ha dado la última palabra y Él puede y quiere restaurarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte. Él quiere que tú y Él vuelvan a ser amigos. Pero también estoy aquí para hablar a la iglesia del Señor. Y es que no podemos seguir siendo el impedimento para que la gracia de Dios fluya en la vida de la gente. Muchas veces no somos instrumentos de la gracia de Dios, sino impedimentos para la gracia de Dios. Y esto lo digo con tristeza en mi corazón y me incluyo en esto porque también he caído en lo mismo. No podemos nosotros seguir impidiendo que la gracia de Dios fluya en la vida de la gente, porque muchas veces somos nosotros quienes no les permitimos ver a los demás la oportunidad maravillosa de volver a Cristo en arrepentimiento. Y en vez de ser mensajeros de restauración, somos mensajeros de condenación. A veces somos nosotros, iglesia, somos nosotros quienes seguimos recordándoles a las personas los pecados que ya Dios tiró al fondo del mar. Y hoy estoy aquí para decirte y para decirme a mí, hoy Dios da este mensaje a su iglesia: basta ya. Basta ya. Tú y yo somos testigos de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios. Dejemos que eso mismo fluya a la vida de otros. Ya dejemos, por favor, ya dejemos de recordarle a la gente su pasado. Dejemos de referirnos a ellos como, él es el exalcohólico. Él es o ella es la que cayó en adulterio, el que cayó en adulterio. Él es el que estafó a tantos. Ya basta. Ya basta. Dejemos de recordarles el pasado a la gente y recordémosle el futuro tan esperanzador que tienen si deciden volver a Cristo. Oh Dios, ayúdanos. Porque la pregunta que tú y yo debemos hacernos en esta hora es: si Dios, quien es santo, está dispuesto a perdonar y no acordarse de los pecados de quienes hemos caído, ¿quiénes somos nosotros para actuar de manera diferente? ¿Quiénes somos tú y yo?
para recordar lo que ya Dios decidió dejar atrás. Aunque históricamente hayamos querido mantener a Judas Iscariote en un distanciamiento social, hoy hemos visto que no estamos tan lejos de ser como él. Muchos de nosotros hemos seguido a Dios por las oportunidades que nos brinda y estaríamos dispuestos a traicionarlo si alguien nos ofrece algo mejor. Lo más triste es que a pesar de eso, seguimos aplicándole la distancia social a quienes le han fallado a Dios, pero a diferencia de nosotros, aún no han visto la oportunidad de volver a Cristo en arrepentimiento. Hoy, Dios quiere que revises tu corazón delante de su presencia y que con humildad y honestidad entregues toda tendencia al oportunismo que pueda haber en ti. Él, el Dios de gracia, está dispuesto a perdonarte sin importar lo que hayas hecho, ni las veces que lo hayas traicionado. Yo hoy te aseguro que tú puedes volver a Dios y ser restaurado, porque mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, nunca nos colocará en distanciamiento social. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Dios, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. No hay nada especial en nosotros. No hay nada que nos haga mejores que otros. Simplemente, Señor, somos benefactores de tu gracia. Nos hemos visto beneficiados con tu gracia. Hoy estamos aquí porque un día tú revelaste tu misericordia, tu amor a nosotros. Por eso es que podemos acercarnos a ti y desnudar nuestro corazón delante de ti. Y reconocer, Señor, que muchas veces nosotros hemos sido como Judas. Hoy podemos reconocer que muchas veces nosotros también hemos decidido traicionarte. Que nosotros también hemos decidido negociar nuestras convicciones. Pero hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos, ten misericordia de nosotros. Hoy, a diferencia de Judas, vemos la oportunidad que tú nos brindas de arrepentirnos y venimos de todo corazón a pedirte perdón y a decirte, aquí estamos, trabaja con nosotros. También te pedimos, trabaja con nosotros en esa necesidad de hacer sentir al otro mal, de recordarle el pecado a los demás. Señor, danos tu amor, danos tu compasión. Permítenos ser mensajeros de restauración. Hoy oro por esas personas que nos están viendo por primera vez, que tal vez les enviaron este link o que estaban lejos de ti. Y hoy oro por ellos, Señor, para que sus ojos sean abiertos y ellos puedan ver la cruz, que ellos puedan ver la oportunidad de gracia y misericordia que les estás ofreciendo, que ellos puedan volver sus corazones a ti con la certeza de que tú eres fiel y justo para perdonarlos de sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Hoy te pido por ellos, Señor, alcánzalos con tu gracia y tu misericordia, alcánzalos con tu amor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que has estado haciendo en Barranquilla, en el Atlántico y en Colombia. Y sabemos, Señor, que te daremos la gloria porque tú lo has hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú
hoy tomaste la decisión de volver a Dios, si estabas tal vez apartado, lejos de Él, pero hoy dijiste algo de lo que dijiste, Dani, me llegó al corazón. Yo estaba así, yo estaba a punto de rendirme, pero ahora puedo ver que hay una esperanza. Y has tomado la decisión. Quiero decirte, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, haces parte de nuestra familia y queremos acompañarte. Escríbenos por nuestras redes sociales, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu experiencia. Queremos acompañarte en este proceso que ha comenzado hoy. Y a todos les recuerdo que en minutos, a las 8:30, estarán nuestros pastores Iván y Patri en directo, orando por nuestras peticiones, ministrando por cada cosa que ustedes han pedido a Dios y creemos que Él hará en esta noche. Así que no te desconectes, quédate muy pendiente de nuestras redes sociales y recuerda, la iglesia no se detiene. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.